Ahora sí, si ya están listos, voy a pedirles que vayan regresando a sus lugares. Vamos tomando nuestros lugares ahí en donde estamos y vamos a continuar en esta semana. Hoy terminamos la serie que empezamos hace 4 semanas que llamamos Un amor como ese. Y si has estado con nosotros en estas últimas semanas, ¿cuántos de ustedes han estado ya asistencia perfecta? Todas las 3, 4 semanas hasta el día de hoy. Vamos a ver. ¡Wow! Dense un aplauso a ustedes que han estado aquí desde la semana 1, 2, 3 y 4. Gracias por estar aquí, les amamos, y los que no han estado se la han perdido, pero pueden vernos en nuestro canal de YouTube o escucharnos en la página de SoundCloud durante la semana, así es que no se queden atrás, pónganse al tanto para que vayan entendiendo y llenándose de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es esta serie. Estas semanas hemos hablado de 3 cosas, básicamente. La primera semana hablamos que para poder amar como Jesús necesitamos aprender ¿a qué? A ver como Jesús. Y Jesús veía en una manera en donde no veía solamente lo superficial, Él veía también lo que había en el interior, lo que pasaba en el interior, ¿verdad? Dijimos que veía más allá del maquillaje, más allá de la ropa exterior, el ropaje exterior, la apariencia exterior, una máscara. Él veía realmente nuestro corazón. También la segunda semana aprendimos que para amar como Jesús amó, necesitamos aprender a servir, gracias, a servir como Jesús sirvió. Y Jesús se entregó por completo en un servicio total y completamente dedicado a la gente, a su iglesia que Él edificaba, a los discípulos que Él con los cuales compartía tiempo. La semana pasada en el mensaje 3 aprendimos que si queremos amar como Jesús amó, necesitamos aprender ¿a qué? A comer, muy bien, como Jesús comió. Y no hablábamos de comida necesariamente, pero aprendimos que Jesús utilizaba la comida como una herramienta para entrar al círculo íntimo de las personas, comer con ellos a la mesa, aprender de ellos, pero que también aquellas personas aprendieran de Él. Comía con personas que estaban cerca de Él, no importaba si eran pecadores, personas de muy mala fama o reputación. Jesús siempre tenía un propósito para estar con ellos y Él quería alcanzar a cada persona que se le topaba enfrente. Así es, ¿verdad? Hoy vamos a aprender en esta mañana este tema, que para poder amar como Jesús necesitamos aprender también a perdonar como Jesús perdonó. Yo sé que hay algo acerca de este tema cuando hablamos de perdón que nos mueve a todos. Todos hemos tenido una experiencia negativa en el pasado. Todos tenemos una experiencia tal vez que ha involucrado a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Y todos en algún momento hemos pasado por ese valle, esa situación difícil en donde hemos considerado romper una relación. Hemos considerado apartarnos de ciertas personas, no volver a hablarles jamás por teléfono, mucho menos toparnos en una comida o estar en persona, por lo que un día ellos me hicieron. Porque alguien un día me ofendió, alguien un día me lastimó. Y vamos a estar hablando en esta tarde, en esta mañana todavía, de cómo podemos perdonar como Jesús perdonaba. Yo no sé cuántos de ustedes en lo que va del año ya llevan una listita o si no la llevan, por lo menos vamos a ser honestos. ¿A cuántos de ustedes les han ofendido en lo que va del año, de enero, febrero y comenzando ya este fin de semana de marzo? ¿Cuántos de ustedes les han ofendido por lo menos una vez en este tiempo? ¿Alguien les ofendió? Ya sea en redes sociales, ya sea en la iglesia, ya sea en tu trabajo, en tu familia. Vamos, ¿dónde están los que dicen la verdad, que son honestos? Y los demás son ustedes los que están ofendiendo, me imagino, ¿verdad? Porque todos hemos sido ofendidos. No puede ser que realmente la mayoría no nos hayan ofendido. A todos nos han ofendido alguna vez en la vida, ya sea que haya sido en el pasado o recientemente, hace algunos meses o a pesar del año pasado. Pero la razón por la cual estamos hablando de este mensaje es que si pones atención a los principios que vamos a compartir el día de hoy, hoy vas a salir con la herramienta y el potencial y el poder de Dios en tu vida para poder vencer sobre la ofensa, perdonar a aquellas personas que te está costando perdonar, incluso de años pasados, porque hay cosas muy dolorosas. Y te aseguro que si dejas a Dios obrar en tu corazón, hoy vas a salir siendo un hombre y una mujer más libre que como entraste en esta mañana. ¿Lo crees conmigo? Le das un fuerte aplauso a Dios si lo crees. Yo voy a salir siendo un hombre, una mujer más libre que como llegué el día de hoy. Así que si traes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras al libro de Isaías. En caso de que no la traigas y te guste apuntar, está bien, no se sientan mal. Vamos a poner el versículo aquí en la pantalla. Isaías 1:18. Jesús nos dice, el profeta Isaías está hablando de parte de Dios, y dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice ¿quién? El Señor.
Dios sí sabe que tú y yo tenemos asuntos no resueltos con falta de perdón en nuestra vida presente. Todos en algún momento hemos sido ofendidos, lastimados. Todos en algún momento hemos guardado ese resentimiento, ese enojo, ese coraje, que de repente cuando vemos a cierta persona, ya sea en físico, ya sea alguien nos platica de cierta persona que nos relaciona con algo que nos hizo en el pasado, guardamos y vuelven a hacer ese sentimiento que no queremos tener y que tanto nos molesta y que nos hace lastimarnos en ocasiones a nosotros mismos, pensando cosas que no son ciertas. Pero dice Dios: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Está hablando Dios a sus hijos, que si eres hijo o hija de Dios, yo quiero que tomes esto personal. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo, ¿qué dice aquí? Me obedecen. Dios dice: hey, hay un problema en ti, yo lo sé, ven para acá, acércate, vamos a arreglar este asunto hoy. Es lo que vamos a hacer en esta mañana, arreglar esos asuntos pendientes, no resueltos, esa falta de perdón que todavía existe en el corazón. Y cuando tú y yo recordamos a personas que nos han lastimado, tienes que recordar algo. Dios nos enseña en este pasaje: hey, tú también tienes pecados. Las ofensas que tú también has hecho, las heridas que has lanzado, las personas de las cuales has hablado mal, también eso se considera un pecado. Y tú necesitas ser limpio, necesitas venir a mí, acercarte para poder limpiarte de nuevo y restaurar tu vida. Así que eso vamos a estar haciendo en esta mañana. Vamos a aprender. ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta ustedes, o no les ha pasado de que se dan cuenta de que con tanta facilidad hoy en día en nuestra sociedad nos ofendemos por cualquier cosa? ¿Sí o no? Voltea a ver a la persona que tienes a un lado. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado. ¿Ya la viste? Ya te ofendiste. Ya te ofendiste. Ya nada más porque a lo mejor no te saludó, no te sonrió. Pero hoy en día, iglesia, nos ofendemos por cualquier tontería. ¿Puedo ser honesto en esto? Nos ofendemos por cualquier cosa que no vale la pena. Y cuando tú y yo no estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios no puede sanar ni restaurar el corazón. Dice: yo quiero restaurar, yo quiero hacerte blanco si tan solo me obedecen. Es una promesa de Dios que requiere ¿qué? Requiere de nuestra, gracias a los que dijeron, a los dos de acá, requiere de nuestra obediencia. Gracias. Requiere de nuestra obediencia. Ahora, Mateo 24:10. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense que la palabra escandalizados aquí significa literalmente que serán ofendidos. Cuando tú y yo nos ofendemos de algo, causa una sensación, una división, una barrera, porque comenzamos a poner una línea, un límite, algo que nos separa de las personas que nos han ofendido, y construimos, a lo mejor sin darnos cuenta, inconscientemente, un muro alrededor de nuestro corazón para protegernos y evitar de que alguien nos vuelva a ofender alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? La ofensa, esta palabra escandalizados en el griego significa escandalón, que otra vez esta palabra quiere decir ofensa. ¿Qué quiere decir? Ofensa. La definición en pocas palabras de se escandalizarán o serán escandalizados literalmente significa que permitirán que la ofensa los atrape. ¿Te has quedado atrapado cuando alguien te ha dicho algo que te ofendió? Y te quedas dándole vueltas en tu mente, te quedas planeando cómo le vas a contestar a la persona. En tu cuarto, tal vez cuando vas manejando, vas planeando de camino al trabajo cómo le vas a responder a ese jefe que te humilló, que te dijo el día anterior de esa manera. Y en tu mente estás planeando cómo humillarlo a él, cómo pagarle con la misma moneda como él te hizo. La ofensa, como la describe la palabra de Dios aquí, es cuando estamos atrapados por esa ofensa, por esa humillación, por eso que nos hicieron, por lo que alguien un día me lastimó. Y esa es la razón por la cual Jesús también dijo a sus discípulos lo mismo. Dice: imposible es que no vengan escándalos, que significa ofensas, mas hay de aquel por quien vienen, dice la palabra de Dios. Una vez más, Jesús hablando de ofensas. Ofensas van a venir a nuestra vida. Te pregunto, ¿estás ofendido por algo? ¿Estás ofendido contra alguien? ¿Alguien te ha hecho algo en estas últimas semanas, en estos últimos meses?
Has estado guardando una ofensa contra alguien por algo que te hizo hace 1 año, 2 años, tal vez hace 10 años. Puede ser una persona en tu casa, en tu familia, puede ser tu esposo, puede ser un líder aún o un pastor de una iglesia que te lastimó hace tanto tiempo. Has estado guardando resentimiento y coraje porque es un veneno que lentamente nos va destruyendo por dentro. Y si tú y yo no ponemos atención, familia, estamos permitiendo que una raíz de amargura brote en el corazón. Y en algunos casos, tal vez en algunos de ustedes, han permitido que esas raíces comiencen a introducirse en lo profundo de su ser, provocándoles a ustedes un daño en su interior, alejándose de personas que les puedan ayudar porque están ofendidos y porque han construido un muro alrededor de su corazón, porque dices: yo no quiero que jamás nadie me vuelva a lastimar. Así es que no puedes evitar, tú y yo no podemos evitar que alguien nos ofenda, pero sí podemos evitar que la ofensa trascienda. ¿Qué es trascender? Trascender es que continúe, que siga avanzando. Ves, tú y yo no podemos controlar lo que la gente nos dice, pero lo que queremos aprender en esta mañana y lo que yo quiero y oro a Dios que aprendamos cada uno de nosotros es qué vamos a hacer tú y yo cuando alguien nos ofenda. No podemos hacer nada para evitarlo. Dile a la persona que tienes a un lado: no puedes evitarlo, alguien te va a ofender. Pero la pregunta que quiero hacerles en esta mañana todavía es: ¿qué vas a hacer con la ofensa? ¿Qué vas a hacer cuando alguien llegue y te ofenda? Porque ahí sí estamos en total control por parte de Dios en que no continúe o dejamos que siga dañando nuestras vidas. Fíjate lo que dice Proverbios 18:19. Cuando una persona está ofendida, dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. El peligro de la ofensa es que cuando tú y yo ya hemos sido lastimados, cuando alguien nos ofendió, alguien dijo algo que nos hirió, nos lastimó, vuelvo al punto, volvemos a construir un muro alrededor de nuestras emociones. Volvemos a construir una muralla alrededor de nuestros corazones, porque decimos: yo no quiero que nadie más me vuelva a lastimar como esa persona me lastimó. Y en cierta manera tiene un efecto temporal y aparentemente funciona en tu vida, porque lo que haces es que ya no abres el corazón con nadie. Pero déjame te digo algo que no te has dado cuenta: cuando tú y yo cerramos el corazón con las personas porque alguien me dañó, porque alguien dijo algo que era muy íntimo mío. ¿Les ha pasado que le has contado a alguien tu corazón, has abierto tus emociones, tus sentimientos, lloraste en una mesa, platicaste una vez a una amiga, a un amigo, cosas que te dolieron, que pasaron hace muchos años atrás, cosas muy íntimas, y de repente te enteraste que tu amigo las compartió con alguien más, tu amiga las divulgó con alguien más? Te has enterado de eso y duele, ¿verdad que sí? Por lo tanto, cuando eso sucede, tú cierras tu corazón con esta amiga o con este amigo porque traicionó tu confianza. Ya no más puedes confiar en ella. Pero el problema es que cuando no resolvemos la ofensa, nos quedamos atrapados ahí. No tan solo cerramos las puertas de nuestra vida a esa persona que divulgó nuestros secretos, pero se las cerramos a todas las personas con las que yo me voy a relacionar en el presente y en el futuro. No tan solo nos aislamos de la persona que nos dañó, pero nos estamos aislando de todas las personas, aún con buenas intenciones, que Dios puede enviar para ayudarnos. ¿Alguien va entendiéndome en esto? Nos cerramos por completo, nos aislamos, y ahí es donde el enemigo nos quiere tener atrapados, porque dejaron que la ofensa levantara una muralla alrededor del corazón de ustedes y no resolvieron el conflicto. No resolvieron la ofensa. Así es que vamos a ver algunas de las razones por las cuales más nos ofendemos, y vamos a terminar más tarde hablando acerca de cómo Jesús hizo para vencer la ofensa y cómo pudo perdonar a aquellos que le estaban lastimando. Una de las mayores causas por la cual nos ofendemos, y sucede, es cuando nos ofendemos, cuando nos sentimos, ¿qué dice? Traicionados. Nos ofendemos cuando nos sentimos traicionados. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien? A lo mejor ha sido una esposa, un esposo. A lo mejor ha sido un buen amigo o un ex amigo, un compañero de trabajo. Alguna persona te ha traicionado, te ha dado la espalda. Es algo muy doloroso de experimentar. Si nunca te han traicionado, créeme, vas a pasar por ahí. Y si algunas veces ya lo han pasado algunos de ustedes, ya nos llevan experiencia algunos de nosotros, ¿verdad? Pero ser traicionado es algo que duele hasta el fondo del corazón.
Cuando tú y yo involucramos nuestros sentimientos con una persona, con una familia, involucras tus sentimientos con estos amigos que tienes, con esta persona que conoces, te conocen, les abres las puertas de tu casa, les abres las puertas de tu corazón. Simplemente te conviertes en un hombre o una mujer vulnerable, les dices tal cual eres, les compartes de tu historia, de tu pasado. Ellos saben tus debilidades, ellos saben tus fortalezas. Comienzas a involucrarte en esta relación, comienza a haber amor, pero de repente llega un punto en donde no están de acuerdo con alguna situación y deciden darte la espalda y te traicionan, y se siente feo, duele. Nos apartamos de ellos, se apartan de ti a lo mejor, pero duele, se siente como una traición. Mi esposa y yo experimentamos, yo creo que algo de lo más parecido a una traición hace varios años atrás, con una familia que abrimos el corazón, los dejamos entrar a lo más profundo de nuestro interior, en nuestro hogar. Dedicamos tiempo, invertimos recursos, ¿verdad? Dedicamos horas de comunión, de amistad, de compañerismo. Y llega un punto en donde realmente ya no pueden continuar porque no quieren hacer las cosas como la palabra de Dios nos dice, y simplemente deciden darte la espalda y se marchan. Y cuando se marchan, no tan solo se marchan enojados, sin corregir la ofensa, sin arreglar el problema. Todavía hay un problema en el pasado que no ha sido resuelto. Y hasta el día de hoy se oye por ahí en los callejones y los barrios oscuros del norte las cosas malas que hablan de los pastores y de la iglesia. Y es triste, familia. Es triste. Jesús mismo experimentó traición. Jesús mismo experimentó este dolor y esta situación emocional en donde uno de sus mismos discípulos lo traicionó. Otra razón por la cual nos ofendemos, si estás tomando notas, y si no, anota de todas maneras, te va a servir. Nos ofendemos cuando somos falsamente acusados. Y en lo personal, este tipo de ofensa es la que más me molesta. No sé ustedes, pero la manera en la que una persona puede hablar sin problema y sin sentirse mal, hablar mal de ti, hablar mal de las personas, eso me molesta. Cuando alguien te acusa de una manera falsa, hablando mentiras, me molesta porque en nuestro caso como iglesia hay personas que pueden hablar cosas que no son ciertas. Cuando me malentienden en mis palabras, ¿te ha pasado a ti que tú das una instrucción y tus hijos te malentienden? No entendieron la instrucción. Si tienes empleados, das instrucciones a tus trabajadores y tus trabajadores te malentienden. No entienden bien lo que tenían que hacer en su trabajo y terminan haciendo un desorden. ¿Les ha pasado o no? Y lo que sucede es que cuando no te entienden y cuando los confrontas, lo primero que dicen es: yo no sabía, usted a mí no me dijo. Y se empiezan a quejar con los amiguitos de lado, ¿verdad? Con los hijos, con los vecinos, con los compañeros. Él me dio una instrucción y la verdad no era así. Y te acusan de manera falsa. Ahora, lo triste en el caso cuando hablamos de la iglesia es que cuando personas te acusan falsamente, hablan mentiras de tu vida, es que familias se pierden. La razón por la cual me molesta tanto es que la acusación falsa no te da oportunidad de aclarar la situación con esa familia que se apartó del Señor por causa de que alguien dijo una mentira acerca de ti. ¿Te ha pasado? Es una ofensa que duele en el corazón y Dios quiere que seamos libres completamente de esto. La tercera manera en la que más nos ofendemos como personas, nos ofendemos cuando nos sentimos rechazados. Díganlo conmigo: rechazados. Alguien no te tomó en cuenta. Te enteraste de que no fuiste invitado a cierto lugar. De repente te metes a Facebook después de un ayuno de 21 días de no estar en redes sociales y te das cuenta que te perdiste 1000 fiestas de tus amigos y amigas y no te invitaron. Qué grueso, ¿verdad? Se siente gacho, ¿verdad que sí? Te sientes como que hecho a un lado. Te rechazaron, te sientes rechazado. No te rechazaron, quiero aclarar, te sientes rechazado. La realidad es que ¿cuántos nos hemos sentido rechazados en esa manera? Y la única razón por la cual nos sentimos rechazados es porque pensamos que teníamos el derecho de estar ahí. Pero déjame te digo algo que tus amigos no te van a decir. Si no estuviste ahí es porque no te invitaron. Y si no te invitaron es porque no necesitabas estar ahí. No necesitabas estar ahí. Y nos ofendemos por cosas como estas. ¿Alguno de ustedes se ha ofendido porque no le han invitado a un lugar últimamente? ¿Vieron una fiesta y no me tomaron en cuenta? Bueno, vamos a decir una cosa y esto nos vamos a aguantar todos. ¿Por qué? Porque tomamos el papel de doña y don Metiche cuando nos sentimos ofendidos porque alguien no me invitó. ¿Ah? Gracias a Dios por los hombres y mujeres honestos que tenemos en la iglesia que dicen: sí me he sentido ofendido, pero la realidad es que a veces somos muy metichitos en cosas que no nos interesan.
¿verdad? Si tú te ofendes por algo de este tipo, no ocupes un papel de metiche porque nadie te invitó, porque a lo mejor no necesitabas estar ahí. Y está bien, ¿verdad? Ahora existen casos en donde se les olvidó la invitación, no llegó en el correo, se les olvidó tu número, no contestaron a tiempo, etcétera. Pero aún así es una ofensa en el corazón. Y la otra que vamos a ver, nos ofendemos cuando sufrimos algún tipo de abuso. Hablando de abuso, puede ser un abuso físico, un abuso psicológico, maltrato, puede ser un abuso verbal, incluso puede ser un abuso sexual. Cuando alguien nos abusa en cualquiera de estas áreas, es una ofensa que marca nuestro corazón, daña nuestras emociones y sentimientos y provoca un desastre completo en nuestras vidas. Es triste, iglesia, lo que estamos escuchando en las noticias últimamente, en estas semanas y meses atrás, en donde escuchamos a hombres, entre comillas lo digo, hombres de Dios, tanto líderes de la iglesia católica, tanto líderes como de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, siendo descubiertos de estar abusando de niños pequeños. Eso es inconcebible. Eso es algo que no debe tolerarse ni permitirse y debe ser castigado justamente con cárcel si es el caso, porque no se puede permitir esa clase de abusos a niños pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces confiamos en una persona, un tío, un familiar, un hermano, y esa persona se aprovechó de nosotros, abusando de alguna manera psicológicamente, físicamente a golpes o aún sexualmente? Pero también hay muchas mujeres que viven su vida siendo abusadas en sus hogares. Viven con hombres que son machistas, que no entienden que la casa es de dos y se trabaja entre dos, que son hombres que quieren que la mujer les haga todo a la hora que quieren, como quieren y cuando quieren. Y eso se llama ser un dictador. Y ser dictadores no es el papel que Dios nos dio, hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí en esta tarde todavía? Ser Scooby-Doo. ¿Cuántos hombres hay aquí en esta tarde todavía? Se dice "Arr, arr, arr", como los 300, hombre. Hagan algo así, Dios mío. El pellizco de la mujer por ahí a un lado. Grítele, mijo, grítele. Pero somos abusados y el abuso nos lleva a estar ofendidos. Ahora, estos 4 abusos que vimos no son sacados de una lista de top 10, aunque son muy comunes y casi la mayoría de nosotros hemos experimentado alguno de estos, si no es que en la mayoría de los casos, todos estos tipos de abusos, ¿verdad? Sufrimos una traición de alguien que amábamos en ese sentido. Alguien nos acusó de manera falsa, ¿verdad que sí? Hemos sufrido el daño también de personas que nos han lastimado, por ejemplo, que nos han abusado, que nos han rechazado. Pero estos ofensas las tomamos de la palabra de Dios. Y quiero que pueda Dios traer este entendimiento a nuestros corazones y nuestra mente en esta mañana, en esta tarde, porque estas ofensas le sucedieron a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesús. En un periodo de menos de 2 días, Él sufrió este tipo de abuso, 4 abusos en menos de 2 días. Y yo quiero que aprendamos en este tiempo, si Él pudo vencer la ofensa y Él pudo vencer y perdonar a quienes le ofendieron y lastimaron y lo hirieron, tú y yo podemos hacer lo mismo. Dios nos enseña que no podemos y no debemos vivir 1 año, 2 años, 10 años guardando rencor contra alguien, porque Él nos enseña a perdonar aún en el mismo instante. Jesús experimentó esto. Y lo primero que sucede, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Yo no sé si has leído la Biblia, yo creo que sí has sabido, pero uno de sus discípulos, llamado Judas, lo traicionó. Dice la palabra de Dios que Judas lo vendió por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el equivalente que una persona pagaba por el precio de un esclavo cuando lo subastaban en las plazas. Es triste, pero Judas fue un hombre que traicionó a Jesús. Lo impactante de esto, iglesia, es que Judas estuvo con Jesús durante los 3 años siendo discipulado por Jesús. Jesús le impartió de su poder, de su presencia, le dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Judas echaba fuera demonios, Judas hacía milagros y señales, Judas sanaba enfermos, pero nunca le entregó a Dios, nunca le entregó a Jesús 100% de su corazón. Y eso me habla de algo y una enseñanza grande, iglesia. Cuando somos cristianos que escondemos áreas de nuestra vida de las personas que nos pueden ayudar a corregir, cuando le ocultamos a nuestros líderes, a las personas que Dios nos manda, a nuestros amigos y amigas que nos preguntan ¿cómo estás? Y no nos atrevemos a decirle estoy bien,
Como Judas, guardamos un rinconcito en el corazón en donde esta área no dejo entrar a nadie porque un día alguien me hizo algo. El enemigo tarde que temprano va a volver a tu casa, va a volver a tocar a la puerta, va a encontrar ese rincón y te va a sacar de donde quiera que estés del propósito de Dios. Judas aún tenía la confianza de Jesús. Él era el tesorero, el administrador de las finanzas, y nunca abrió esa área de su corazón con ninguno de los discípulos, ni compartió sus luchas espirituales con nadie, porque la Biblia dice que Judas se robaba las ofrendas que Jesús recibía en su ministerio. Era un ladrón, y al final de cuentas Judas tenía un ídolo, un Dios al cual amaba más que a Jesús. Y ese ídolo, ese Dios llamado dinero, lo llevó a traicionar a su Salvador. Qué increíble, iglesia, cuando no tenemos un corazón 100% entregado, transparente para con el Señor. Amén. ¿Están de acuerdo? A la persona que está a tu lado, te están hablando. La segunda cosa que sucede en la primera fue traicionado, la segunda fue falsamente acusado. Jesús fue llevado en ese mismo viernes en la noche, fue llevado ante un tribunal y fue falsamente acusado. Dice la Biblia que hubo testigos falsos que hablaron en contra de Jesús para añadir evidencia falsa, para castigarlo y traerlo en un juicio y dar un veredicto de crucificarlo. También fue rechazado por todos. No tan solo por la humanidad, por los judíos, por su propio pueblo, pero aún por aquellos que estaban en su círculo más íntimo. No tan solo Judas lo traicionó, no tan solo Pedro quien dijo: yo moriré si es necesario y nunca te dejaré, pero esa misma noche traicionó a Jesús, lo rechazó a Jesús, no reconociendo que él era uno de sus discípulos. En 3 ocasiones negó a Jesús delante de personas por miedo, y todos sus discípulos lo dejaron. Todos los discípulos lo abandonaron. Y el abuso que sigue, el siguiente abuso fue un abuso brutal en su vida, en su físico. Fue ofendido a través del abuso físico. Dice la palabra de Dios que lo golpearon de manera brutal en la cara, le desfiguraron el rostro. Dice la palabra de Dios que Jesús le arrancaron sus barbas. ¿Sabes lo que es arrancarle la barba a alguien? Mujeres, ¿alguna vez has intentado arrancarle el bigote a tu marido de un coraje y le dejas todo el pelón acá, no? Qué horror, qué duro y qué dolor, ¿no? Pero Jesús fue abusado a través del dolor, lo torturaron. Dice la palabra de Dios que clavaron una corona de espinas alrededor de su cabeza. Y no tan solo eso, sino que lo clavaron de manos y pies en una cruz hecha de madera. Sufrió la muerte de un criminal cuando realmente lo que él era un salvador. Y tal vez hay algunos de ustedes en esta mañana que se pregunten: pero ¿para qué, Robin? ¿Para qué Jesús murió por nosotros? ¿Para qué Jesús tuvo que experimentar todo ese dolor? ¿Para qué Jesús tuvo que experimentar todas estas 4 ofensas? ¿Y sabes qué es lo increíble? La Biblia nos responde a una de nuestras propias preguntas que podemos tener. Y Hebreos 2:17 nos dice: por eso era necesario que en todo fuera semejante a sus hermanos, incluyendo el dolor, la traición, el rechazo, las acusaciones falsas y el abuso. Dice: porque solo así podía ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, con el propósito de pagar por los pecados del pueblo, y ya que él mismo sufrió la tentación, puede ahora ayudar a los que son tentados. La única manera en la que Jesús podía ser aprobado para defendernos a nosotros ahora delante del Padre Celestial era si pasaba por todo este sufrimiento y todas estas ofensas en la tierra. Fue probado en todo. ¿Por qué lo hizo? Porque ahora dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Tal vez hemos malentendido esta palabra que está intercediendo como Jesús todo el día orando de rodillas, llorando por ti. No es lo que está haciendo Jesús. Claro que le duele si cuando ve que estamos viviendo una vida apartada, alejada de Él, pero lo que está diciendo aquí es que se hizo un sumo sacerdote, un hombre que está intercediendo, está de frente a Dios. Cuando el enemigo viene todos los días, sube a la presencia de Dios para acusarte y decirte: mira lo que tu hijo en la tierra está haciendo, mira lo que esta familia de vida vertical está haciendo, y sube a la presencia de Dios el enemigo y te acusa. Viene Jesús, que está a un lado del Padre Celestial, y ve tu situación. Y Él entiende tu dolor. Él sabe que por lo que estás atravesando es difícil. Y cuando voltea a ver al Padre le dice: papá,
Papá, yo entiendo lo que está atravesando mi hermano ahí en la tierra. Yo viví por lo mismo, yo pasé por lo mismo, yo entiendo su dolor. Por eso Jesús sufrió cada castigo sobre su vida. Dice Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. ¿Cómo podemos perdonar como Jesús perdonó, familia? ¿A alguien le interesa saber? ¿Cómo podemos perdonar aún aquellas ofensas que dices son imperdonables? Esto jamás lo perdonaré en mi vida. Jesús lo hizo. Dice armándonos, preparándonos, armándonos con la misma actitud que tuvo Él, con una misma mentalidad que Jesús tenía. Sabes, a pesar del dolor y de la injusticia que Jesús experimentó, Jesús logró hacer algo que lo llevó a vencer la ofensa, y tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo. El secreto que vamos a aprender hoy, iglesia, la cosa más importante que vamos a aprender en este mensaje, no es lo que a Jesús le sucedió, sino lo que Jesús hizo con lo que le sucedió. Cómo Él respondió ante la ofensa es lo que tú y yo queremos llevarnos en esta tarde de este lugar. Así que vamos a ver qué es lo que Jesús hizo, porque si queremos perdonar como Jesús perdonó, necesitamos aprender a vencer la ofensa también como Jesús la venció. ¿Están de acuerdo conmigo? Y Jesús lo hizo de la siguiente manera. Estando en una cruz clavado, declaró una de las palabras más irracionales para muchos de nosotros. Experimentando el dolor más drástico y más fuerte en su máximo punto de sufrimiento, Él describe, y la gente lo oyó, que declaró y escucharon, y Lucas lo registró cuando Jesús dijo: Padre, díganlo conmigo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una simple declaración, familia, pero a muchos nos puede dar coraje, porque en lo personal yo creo que todos sabían lo que estaban haciendo. Yo creo que el soldado romano que agarró ese clavo y lo puso en las manos de Jesús, se agarró un martillo y lo clavó, veía las lágrimas, la sangre correr de las manos y de los pies de Jesús. Yo creo que sí sabían lo que estaban haciendo. ¿No crees tú? Cuando tu marido te dice una ofensa, ¿tú crees que él no sabe lo que te está diciendo? Cuando tu esposa te agrede, te ofende delante de otras personas, te falta el respeto delante de otros, ¿tú crees que no sabe lo que está haciendo? Por supuesto que sabe lo que está haciendo. Lo que yo no entiendo, familia, lo que no entiendo es, lo que muchos tal vez no entendemos en esta tarde, es por qué Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando en lo personal creo que todos sabían lo que estaban haciendo. La razón por la cual dijo no saben lo que hacen es porque Jesús escogió ver a las personas de una manera diferente. Y es que para poder amar como Jesús, iglesia, una vez más tenemos que llevarnos esto. Debemos aprender a perdonar como Jesús perdonó. Jesús vio a las personas de una manera distinta como la gente las veía. No los vio como a problemas que evitar, sino los vio como a personas a quienes poder amar. Jesús daba el beneficio de la duda. ¿Te ha pasado alguna vez que vienes manejando en la 59 o en el 10 o en la 45, que estás súper congestionado por donde quiera que vayas a tu trabajo, y de repente el que viene atrás empieza a sonar el claxon tan fuerte atrás de ti, y tú volteas por el retrovisor y lo ves haciendo ademanes? Aparentemente no está diciendo bendiciones, ¿verdad? Te está echando puras maldiciones y señas con las manos. Les ha pasado. Eso causa una ofensa. Imagínate que hay dos maneras en las que puedes reaccionar. Te desquitas con él, bajas tu vidrio y también le haces señas con la mano, te bajas del carro y avientas una bronca, un pleito con él, ¿verdad que sí? Y la otra es que lo dejas ir. La otra opción es la que Jesús hizo. En pocas palabras, piensas algo diferente acerca de la persona, la comienzas a ver con ojos diferentes a esa persona. En otras palabras, te has puesto a pensar que esa persona que viene atrás de ti a lo mejor pudiera ser que trae a un niño pequeño que se está asfixiando y va corriendo al hospital. Tú no entiendes la situación, tú simplemente dices: ¿qué le pasa a este loco? ¿Verdad? Porque reacciona como loco, pero está en una emergencia y necesita que te muevas de su lugar, de su carril, porque a lo mejor su pequeñito está por morir y necesita llegar a que lo atiendan en un hospital. Te has puesto a pensar en la necesidad. Ahora, la realidad es que la mayoría de las veces esa no es la situación, ¿verdad que no? La gente que nos tira malas palabras y nos da malas señales, la verdad que lo hacen nada más porque no tienen otra cosa que hacer en la vida. Pero existe la posibilidad
de que uno de ellos sí tenga una emergencia. Y eso es lo que Jesús decidió hacer. ¿Sabes por qué Jesús pudo perdonar como Él perdonó, iglesia? Porque Él decidió perdonar. No lo puso en una opinión de siento o no hacerlo. ¿Tú crees que Jesús tenía ganas o sentía perdonar a quienes le clavaron las manos y los pies? ¿Tú crees que Jesús sentía perdonar? ¿Qué le decían sus emociones al hombre que lo había traicionado después de haber pasado más de 3 años con él? En su intimidad, que era su amigo íntimo. Los sentimientos nos juegan muy chueco a muchos de nosotros, y tenemos que aprender a decidir perdonar. Perdonar no es a base de sentimientos o emociones, iglesia. Perdonar tiene que ver con decisión. Cada vez que venga esa ofensa y recordamos esa ofensa, Señor, yo decido perdonar. Señor, yo decido perdonar. Yo decido dejar a un lado la ofensa. No voy a atraparme ahí. No voy a permitir que el enemigo me aprisione en mis pensamientos, quitándome el sueño pensando en qué voy a hacerle a esa persona que me ofendió. Perdonar es una decisión, no un sentimiento y ninguna emoción. Dice Mateo 23 del versículo 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Y antes de seguir leyendo, déjenme les explico. Cuando Jesús estaba siendo apresado, y con eso termino, estaba saliendo con sus discípulos a orar, a retirarse a un monte para orar. En esa noche, cuando Judas lo traicionó por 30 monedas de plata, dice la palabra de Dios que un ejército de soldados romanos se acercó y rodearon a Jesús y sus discípulos. Y uno de los representantes, que era parte de los representantes de la iglesia, porque antes la iglesia tenía también poder como el gobierno, se acercó para señalar y entablar con Jesús, para acusarlo y también entregarlo. Dice la Biblia que uno de sus discípulos, llamado Pedro, tomó una espada. Y yo creo que el hombre era muy listo, porque le tiró la espada y no le dio, pero le alcanzó a mochar una oreja, ¿verdad que sí? Dice la Biblia. Y en algunas traducciones de la Biblia y otros evangelios dice que Jesús, tomando esa oreja, se la colocó y hizo un milagro de sanar una vez más a este joven que estaba ahí. Jesús no aplaudió el hecho. Jesús confrontó a Pedro con la situación y le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué está diciendo Jesús? En ese momento, iglesia, para mí Jesús declara una de las declaraciones más fuertes e incomprensibles que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida. Cuando está siendo rodeado por un ejército, le dice a Pedro: ¿qué acaso crees que mi Padre no me daría a mí más de 12 legiones si yo las clamo en este momento? ¿Alguno de ustedes ha leído esa historia? La pasamos por alto porque no la entendemos. No nos damos cuenta qué es lo que Jesús nos quiere decir ahí. Pero para poder entender el poder de lo que Jesús estaba hablando, necesitamos entender qué es una legión. Una legión, dice la Biblia, que equivale, es un término militar que nos habla de que está compuesta de un promedio de 6,000 soldados romanos. ¿Cuántos? 6,000 soldados romanos en promedio. Ahora dice la Biblia que Jesús sabía que su Padre en ese momento tendría listos a más de 12 legiones. Yo hice las matemáticas en mi casa porque no son muy buenas para hacerlas en vivo. Así es que yo multipliqué 12 legiones, 12 por 6,000, y es un total de 72,000 ángeles listos en ese momento para responder a una sola orden de Jesús. ¿Sabes lo que significa? Que en el cielo estaban listos 72,000 ángeles listos para bajar a la tierra. Si Jesús decidía matar a todas esas legiones de soldados, todo ese ejército de soldados que venían a arrestarlo, estaban listos para descender y aniquilarlos una vez y para siempre. Qué increíble. Ahora, para poder entender el poder de 72,000 ángeles, tú dices: ay, los angelitos qué bonitos con sus alitas y sus aurelitas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? No van a hacer nada. Pero necesitamos entender el poder que hay en un solo ángel, y vamos a verlo porque dice la Biblia en Isaías 37:36: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, ¿qué dice ahí? Encontraron cadáveres por todas partes. Un solo ángel guerrero
pudo destruir 185,000 soldados. Un solo ángel. ¿Cuántos crees que pueden, con la combinación de 72,000 ángeles, cuánto crees que puedan matar y destruir? Pregúntenle a Siri. Es un número muy largo. Yo hice los números en casa. Si un ángel puede matar y aniquilar a 185,000, como dice la palabra de Dios aquí, 72,000 ángeles pueden aniquilar a 13 billones 320 millones de personas en un instante. ¿Sabes qué es lo más extraño y lo más irónico de todo esto? Jesús tenía a su disposición para aniquilar al doble de lo que existía de la población mundial en ese tiempo. Hoy en nuestros días hay más de 7 billones de habitantes en la tierra. En los tiempos de Jesús se calcula que había entre 3 billones a 4 billones. Jesús podía aniquilar 2 veces la población mundial con una orden, si él dejaba que la ofensa lo capturara. Es por eso que este tema es tan importante. Jesús pudo traer destrucción, pero al final de cuentas él sabía lo que la palabra de Dios dice: si me obedeces. Y él decidió obedecer. Y en lugar de dar destrucción y muerte, él decidió perdonar y dar vida. Ese es el ejemplo más grato que tú y yo tenemos. Así es que quiero darte nada más 3 consejos que te van a ayudar a poder perdonar como Jesús, dejar a un lado la ofensa y poder ser libres de eso. Si estás listo, anótalo en tu libreta de apuntes. Recuerda que al igual que quienes te han lastimado, tú también necesitas ser perdonado. Hay personas que te han lastimado, sí, y no vamos a hablar hoy de la injusticia que te hicieron, porque tal vez fueron muchas cosas injustas, fueron cosas malas. Pero al igual que ellos, no olvidemos que tú y yo también necesitamos perdón. Al igual que ellos, no nos olvidemos que tú y yo también hemos sido un ofensor y necesitamos acudir a Dios para perdón de nuestros pecados. Sabes, esta es la razón por la que nunca tendrás que perdonar a alguien mucho más de lo que Jesús ya te perdonó a ti. Dios no te va a poner en una situación en donde tengas que perdonar tanto a alguien de lo que Él no te haya perdonado ya a ti. No nos olvidemos de eso, familia. Segunda cosa que aprendemos: cómo vencemos la ofensa, cómo perdonamos como Jesús perdonaba. Recuerda que quienes te ofenden no son tu verdadero enemigo. Pero pastor, es que en mi casa todos están contra mí, en mi familia, mis compañeros de trabajo, ya no sé qué hacer con ellos, todo el mundo está en contra mía. Recuerda que quienes te ofenden no son tus verdaderos enemigos. Dice la palabra en Efesios 6:12 que tú y yo no luchamos contra seres humanos comúnmente aquí en la tierra, sino contra seres espirituales, contra potestades, contra espíritus demoníacos que influencian a estas personas. Nuestra lucha no es con tu esposa, tu lucha no es contra tu esposo, contra tu amigo de trabajo, contra tu vecino, contra tus padres o familiares. Tu lucha es contra los espíritus que influencian las vidas de esas personas. Y tú y yo tenemos que armarnos, dice la Biblia, con la misma actitud, con la misma forma de pensar de Cristo Jesús, que era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No porque no sepan lo que están haciendo, claro que lo saben, pero tú decides escoger perdonar porque tal vez esa persona que te está ofendiendo tuvo un problema o tuvo un día difícil y se desquitó simplemente contigo. Saliste en la calle, una persona te ofendió y tal vez tenga un problema, un conflicto en su casa. Tal vez la persona que te ofendió ese día le corrieron del trabajo y está desesperado, enojado, y a lo mejor nada más te atravesaste con una sonrisa y te dijo: ¿qué tiene de buenas? ¿Por qué usted está tan alegre y tan contento? Y por eso se enojó contigo. Hay personas que están viviendo en problemas al igual que nosotros, familia. Si queremos perdonar como Jesús perdonó, recuerda que Jesús te amó tal y como te encontró. Jesús te amó tal y como te encontró. Esto contradice por completo nuestra mentalidad equivocada, iglesia, de cuando tú y yo decidimos perdonar a alguien, condicionamos el perdón. Yo lo voy a perdonar si primero cambia. Si no cambia, yo no lo voy a perdonar. Yo voy a decidir perdonar a la mujer cuando la vea haciendo lo que yo le digo que tiene que hacer. Sí, Señor. Y ponemos condiciones. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Jesús nos perdonó, Jesús nos amó tal y como nos encontró. Jesús no te dijo: hey, mijito, ven para acá. Primero arregla tu vida, primero
deja de ser un ladrón, porque no eres otra cosa en tu vida. Robas allá, robas en tu trabajo, hasta le robas a Dios. Y después vienes conmigo para darte mi amor. Primero ve y arregla tus cosas con tu esposa. Primero demuestra que la amas, llévale flores, sé romántico, cántale una canción, ¿verdad? Primero haz algo, primero responde, quiero ver evidencia. Primero ve y luego cuando yo lo vea, ven y te perdono tus pecados. ¿Qué clase de Dios sería ese, verdad? Pero Jesús nos amó, familia, tal y como nos encontró. La razón por la cual tú y yo perdonamos a las personas que nos ofenden es porque Jesús nos perdonó y nos amó a nosotros primero, tal como dice Primera de Juan 4:19. Quiero invitarles, si nos podemos poner de pie todos, por favor. Vamos a terminar leyendo este versículo. Dice: nosotros amamos porque Dios nos amó. Me ayudan a leer la primera parte juntos en voz alta. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Luego sigue diciendo: si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Tal vez digas: pero pastor, yo no odio a las personas, yo no guardo odio. Y dice que uno odia a sus hermanos. No, yo no los odio. Déjame te hago otra pregunta entonces los amas. Entonces tu amor es extravagante para esas personas que te han ofendido y que te han lastimado. Les preparas la mesa y los invitas a tu casa, porque eso es lo que hace una persona que ama. Los trata con dignidad y con respeto. Los amas. La pregunta que te estoy haciendo en esta mañana, en esta tarde: ¿amamos? Porque cuando no estamos amando hay una falta de demostración. Y posiblemente algunos de nosotros, sin darnos cuenta, estemos odiando a la persona. Déjame decirte algo que impactó mi vida. ¿Sabes qué? La definición de odio, cuando tú dices yo no odio a nadie, o cuando tú dices odio a una persona, ¿cómo saber si odio a alguien? Cuando tú le has deseado mal a esa persona. Aunque sea una vez en tu vida que alguien te hizo daño, ojalá y le pase algo malo. Cuando te enteras que tuvo un accidente esa persona que te hacía la vida de cuadritos, no te alegra. Ándele, ahora sí, gracias Dios mío, porque le pagaste con su misma moneda. Y Dios dice: yo no fui. Le has deseado mal a alguien, le has deseado la muerte a alguien. Eso ahí, iglesia, se llama odio. Y Dios nos ordena amar a todas las personas, a nuestro prójimo, incluyendo a los que nos han odiado, a los que nos han lastimado. Hoy tenemos que tomar una decisión. Pero no te invito hoy, yo no quiero invitarte a que tomes esta decisión solamente de hoy. Quiero invitarte a tener un estilo de vida basado en la mentalidad de Jesús. Armémonos con la misma mentalidad, con la misma actitud que Jesús tenía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero ser obediente, como dice la palabra en Isaías. Yo quiero obedecerte, yo quiero experimentar tu perdón, que mis pecados sean limpios y blancos si te obedecemos. Y yo quiero ser obediente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque en tu mente luches y digas: pero Robin, ellos sí sabían lo que me hacían. Recuerda que tal vez ellos estaban siendo también abusados. Ellos también estaban siendo lastimados. Ellos también estaban pasando por ofensas y tal vez no tuvieron a nadie quien les orientara. Tal vez lo que te hicieron no tiene justificación absoluta, pero tú y yo hoy tenemos el poder en nuestra decisión escoger perdonarles, o tú y yo podemos decidir vivir atados en la ofensa por lo que alguien un día me hizo o un día me dijo. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Yo quiero terminar orando en esta tarde. Mi esposa y yo hemos decidido tomar la decisión de perdonar a cada persona. Y cuando digo perdonar, los perdonamos. Claro que las ofensas duelen, claro que las traiciones duelen, claro que el rechazo duele, claro que el abuso duele, claro que las falsas acusaciones duelen y me molestan mucho. Pero yo he tomado la decisión de creer y esperar lo mejor de cada persona que lanza una ofensa contra mí. Cuando alguien dice algo de mí, cuando escucho que alguien habla algo acerca de mi esposa, yo digo: Señor, tal vez fue un malentendido. Aunque lo más probable, mi carne me dice: no, lo hicieron con la intención de dañar y lastimar.
yo en mi corazón, en mi espíritu, mi esposa y yo hemos tomado la decisión, puede ser un conflicto que se puede arreglar, es un malentendido, la intención de esa persona no fue dañar o lastimar o ofender, a lo mejor hay algo que está pasando, no entendimos la situación, decidimos esperar y creer lo mejor de cada persona. Es que cierra tus ojos ahí en tu lugar y terminemos orando. Padre, venimos hoy delante de ti, Señor, en este lugar, reconociendo que hemos guardado rencor, hemos guardado resentimiento contra ciertas personas que nos han ofendido en el pasado. Yo quiero ahí en tu lugar, familia, que puedas abrir tu corazón con Dios. Yo quiero que tomes este tiempo, estos próximos 2 minutos solamente para hablar con Dios. Ponte a cuentas con Él. Si has estado guardando una ofensa que alguien dijo, a lo mejor alguien te comentó algo que fue un malentendido, fue algo falso y lo has creído de alguien que está hablando mal de ti, es necesario perdonar. Es necesario no dejar que la ofensa nos atrape, que no nos meta en una prisión. Y oremos que Dios nos libre y nos saque de ese lugar. Padre, la ofensa que tal vez alguien nos hizo en el pasado ha dolido. Señor, las ofensas que las personas nos hacen aún en el presente siguen doliendo y lastiman en una manera, algunas de ellas en un nivel profundo en el corazón, que no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Pero Señor, te pedimos hoy más que nunca que nos ayudes a poder armarnos con la misma actitud que tú tenías, Jesús. Esa actitud que te llevó a estar en una cruz, extendiendo tus brazos y con tus pies clavados en un madero, derramando tu sangre y sabiendo, experimentando el dolor, la injusticia y el sufrimiento, decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, hoy entendemos que perdonamos para que ellos también puedan experimentar libertad, porque nuestra falta de perdón les trae ataduras a ellos y posiblemente no logren entrar a la vida eterna, porque los estamos guardando en una prisión en nuestro corazón. Guardamos la ofensa, guardamos el rencor y el coraje, guardamos lo que nos hicieron. Pero hoy decidimos perdonar. Señor, danos la fortaleza para poder perdonarles de hoy y para siempre, que no sea una simple declaración, que sea un estilo de vida de todos los días que tengamos como hijos de Dios. Señor, perdonamos hoy. Yo quiero que en tu lugar ayúdame a decir esto en voz alta: Señor, yo perdono hoy a todos aquellos que me han rechazado, que me han acusado de manera falsa, aquellos que me han traicionado en el pasado y aquellos que me abusaron en mi pasado. Hoy decido perdonarlos como tú perdonaste, Señor Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesús lo pedimos, mi Dios. Y todos decimos amén. Amén. Iglesia, yo espero que hayas hecho esta oración de todo tu corazón. Y si tú lo hiciste, Dios está trayendo libertad a tu interior. Y te doy el mejor consejo que nos han dado a mí y a mi esposa. Ese pensamiento de ofensa, ese pensamiento de rencor va a regresar tarde que temprano. El enemigo busca regresar otra vez a ver cómo te vuelve a atacar. Y cuando lo identifiques: yo decidí perdonarlo, yo decidí perdonarlo y lo sigo perdonando, y ofensa no vas a entrar a mi vida. No voy a tener un corazón ofendido que me aparte de Dios y me contamine. No voy a permitir que la ofensa me robe los mejores días de mi vida con mi Dios. De hoy en adelante, un estilo de vida. Amén. Gracias, familia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.